Bueno, pues vamos a empezar con el montaje de la maqueta. Este va a ser el primer vídeo en el que veamos cómo se monta este carro en concreto, empezando por las piezas que corresponden al tren de rodaje. Para ello vamos a necesitar las 4 planchas de la tortura, ¿vale? Que son las planchas con la letra número D, ¿vale? Que contiene todas las piezas de lo que es los buggies de ruedas y los soportes de los faldones laterales. Para ello empezaremos separando las distintas piezas, concretamente estas dos de los ejes de las ruedas y 4 ruedas en principio, ¿vale? 4 mitades de ruedas, ¿vale? Estas 4 para pegarlas y montarlas. Ese paso creo que no es necesario que lo hagamos, puesto que todos conocemos cómo se hace y es muy fácil de hacer. Después procederemos a poner las piezas de los ejes de las ruedas con sus correspondientes muelles metálicos y a continuación pondremos las 2 levas de la suspensión y las 2 barras de la suspensión, ¿vale? Que tienen una forma especial de hacerlo para poder dejarlas móviles. Así que ahora voy a parar la grabación y voy a proceder a retirar esas piezas para iniciar el ensamblaje del buggy. Bueno, pues ya tenemos las piezas preparadas. Ahora procederemos a ensamblarlas. Como veréis, aparte de las piezas que trae la maqueta de por sí para esta pieza del tren de rodaje, me he fabricado un par de rosquitos de tapas de plasticar. ¿Vale? ¿Para qué esas tapas de plasticar? Pues estas tapas de plasticar son para cuando montemos las piezas de la suspensión, ponerlo para que mantenga la pieza en su sitio y nos permita poder mover la suspensión, ¿vale? Con libertad, de modo que esta pieza puede hacer el juego cuando sube y baja, ¿vale? Y lo mismo su gemela del otro lado, esta otra pieza. Así que vamos a proceder a montarla. Pues cogemos primero el muelle y uno de los ejes y metemos el muelle en su sitio presionando un poquito. Cogemos el otro y hacemos lo mismo. Luego, estas piezas hay que montarlas sobre las tapas, teniendo en cuenta que esta es la tapa exterior y esta la tapa interior, ¿vale? O sea, lo que es la pieza D14, que es esta, va hacia el chasis del vehículo, y lo que es la pieza D2, que es esta otra, va hacia el exterior del vehículo, o sea, va así, ¿vale? Con lo cual nosotros cogeremos las piezas y con los ejes hacia el exterior las ponemos en su sitio, y una vez puestas en su sitio ponemos la tapa, teniendo en cuenta que esos dos agujeros entran estos dos tetones y ya podemos ponerle el pegamento. Yo uso este pegamento, ¿vale? A ver, un segundito, que hay una cosita que no debería de estar activa. No, espera un momento. Aquí en la webcam. Filtros. Ah, sí. Ahora sí. ¿Vale? Yo uso el extracín de Tamiya. ¿Vale? De modo que cojo junto las dos piezas y donde es la hendidura le deposito
un poco de pegamento, de modo que el pegamento discurra por la hendidura y haga su trabajo por capilaridad. Yo lo hago así, ¿vale? Pero el pegamento este se puede utilizar del modo normal, o sea, aplicarle el pegamento en la parte que tienen que unirse las piezas y después juntando las piezas, ¿vale? Si se hace de esa otra forma, hay que tener cuidado de hacerlo rápido, porque este pegamento, al ser más líquido, evapora con más facilidad, ¿vale? Una vez aplicado el pegamento, hay veces que hay que ponerlo un poquito más, pues le apretamos un poquito, le dejamos un poquito que haga su efecto y apretamos un poco, ¿vale? Apretamos un poquito para que funcione correctamente. Vale, vale. No, este tiene que quedar. Vale, para que funcione el pegamento correctamente. Vale. Listo. Por aquí abajo no le añadimos pegamento porque lo que haríamos sería fijar los dos brazos de suspensión y no queremos, porque queremos que puedan hacer el juego de el sistema de suspensión, ¿vale? Para así poder acoplar nuestra maqueta a un escenario que tenga baches, ¿vale? Bueno, ahora, si no queremos estar manteniendo presión todo el rato, podemos utilizar unas pinzas, ¿vale? Unas pinzas de presión como estas, ¿vale? Para, ¿cómo decirlo? Para que las piezas se queden pegadas, ¿vale? A ver, voy a limpiar esto un poco. No sé con qué está manchada. Vale, pues ahora simplemente cogemos la pinza, se la ponemos, que haga un poquito de presión, e incluso si queremos para ayudarnos con para disimular un poquito más la línea de unión de las piezas, pues le podemos añadir otra pequeña cantidad del pegamento. Ahora, mientras esta pieza se seca, ahora vamos a proceder con el ensamblaje de las ruedas. Para ello escogemos las dos mitades de las ruedas, la interior y la exterior, teniendo en cuenta que son ligeramente diferentes. En la interior vemos que tiene un bulón más largo y en la exterior es más planito. La interior, como bien veis, tiene el centro un poco más sobredimensionado, un poco más saliente, con formas. Pues vamos a coger una de las dos mitades. Como veréis, tienen un vaciado en la interior y un tetón en la exterior, los cuales deben coincidir para que la rueda quede bien alineada. Vamos a proceder dando pegamento en la parte de la cara interna de la rueda interior del neumático, de la rueda, y después procederemos a juntar las dos mitades alineando los dos el tetón, como ya hemos dicho. Le vamos a procurar mantener un poquito de presión para asegurarnos la unión, ayudándonos de una pinza de presión. Ahora vamos a proceder a ponerle la tapa del eje. Para ello introduciremos una de las ruedas que ya tenemos montadas dentro del eje. Pondremos un poquito de pegamento a ambos lados del eje sin tocar la zona del eje, y después procederemos a colocar una tapa del eje en su sitio para que quede bien centrada.
Una vez que está colocada, se retira el eje para evitar que si se nos ha resbalado un poquito de pegamento se pueda quedar pegada. Y procederemos a aplicarle, asegurarnos primero de que quede bien puesta la pieza. Y segundo, procederemos a aplicarle un poco de presión. Y para mantenerlo podemos utilizar unas pinzas de presión con las bocas de plástico. Como bien veis, ya está hecha la rueda. Ahora podemos proceder con la otra rueda de la misma forma que con la primera, de modo que con esto quedan concluidas las dos ruedas del vehículo, del buggy, perdón. Esta operación es la más repetitiva y hay que hacerla en total 12 veces. Vale, pues la rueda ya tiene su tapa puesta. Y lo dicho, nos aseguramos un poquito de que la rueda quede con la tapa del eje del buje bien centrada. Si es necesario o creemos necesario, le podemos aplicar un poco de presión. Y listo. Y con esto quedan completadas las dos ruedas. Ahora vamos a ir con las piezas de la suspensión, ¿vale? Con las barras de la suspensión. Como ya hemos hecho antes, montamos la pieza de 17 sobre las piezas de 7, ¿vale? Esta piececita, o de 8, teniendo en cuenta que en la parte baja, a ver si enfoca, vale, bueno, habrá que hacerlo manualmente. A ver. Vale, más o menos. Teniendo en cuenta que esta pieza tiene por un lado un tetón y por el otro lado una tuerca, ¿vale? La tuerca iría hacia lo que es la parte interna del vehículo y el tetón lo que es hacia la parte externa, de modo que el tetón entra en este agujerito de aquí, ¿vale? En el agujerito de aquí de esta rueda y en el, a ver, vamos a girarlo un poquito, así, y en el agujerito de la otra rueda, ¿vale? Aquí lo veis, por un lado y por otro, ¿vale? Entonces ahora procederíamos a colocar la parte del vástago hacia el interior del vehículo, ¿vale? Vamos a cogerlo con esta. Lo montaríamos así. A ver. Ahí. Ahí, que no quiere entrar. Ahí. Lo montaríamos ahí y listo, ¿vale? Y este tetón lo podríamos matar con un destornillador caliente, la punta de un destornillador caliente, haciendo una tapa, cosa que en este otro, como es muy finito, muy pequeñito, no podemos hacerlo porque fundiríamos las dos piezas, ¿vale? Haríamos como si le pusiéramos pegamento y no nos interesa. Con lo cual, una vez metido en su sitio, a ver, vamos a acercarlo un poquito para que lo veáis. Nos buscamos un destornillador y un mechero,
¿De acuerdo? Calentaríamos la punta del destornillador y presionaríamos sobre la pieza, de modo que se achataría un poco y podríamos mantener la movilidad de la pieza. Hay que tener cuidado de no presionar mucho, porque podríamos, como ya os he comentado, fundir las dos piezas, y eso es precisamente lo que no nos interesa, ¿vale? Vamos a pausar un momentito. No está lo suficientemente caliente, pero bueno, como podéis ver, se ha ensanchado un poco y la pieza sigue manteniendo su movilidad, ¿vale? Sigue manteniendo su movilidad completa, y no se sale, pero hay que procurar hacerle más, derretirle un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo hago con un soplete? Os preguntaréis. Pues, con un soplete no, perdón, con un soldador. Pues fácil, porque un soldador me acabaría afectando la temperatura a todas las piezas que tiene alrededor y se podrían deformar, ¿vale? Así que es preferible hacerlo con un destornillador un poquitín caliente, ¿vale? Que nos permite controlar su temperatura. Mientras que el soldador podría derretirnos piezas de alrededor y no nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Ahora sí lo ha hecho bien, ¿vale? Como veis, se le ha matado un poquito la longitud del vástago. ¿Vale? Aquí veis unos pelillos que se limarían con una lija. Le podríamos dar con un poquito de lija. Y listo. Y mirad, la pieza se sigue moviendo, ¿vale? ¿Vale? Para que veáis la diferencia, voy a poner la otra. ¿Vale? Fijaros la longitud que tiene ahí el vástago. Y mirar la longitud que tiene el que acabamos de machacar con el destornillador caliente. ¿Vale? ¿Esto qué nos permite? Pues lo que os digo, nos permite que podamos tener su varilla de empuje puesta. Enganchada en su sitio, y que al subir, mirar cómo hace su juego. ¿Vale? Por eso, ahora, aquí, en este otro, lo que hacemos es ponerle una tapita con plasticar. ¿Vale? Para ponerle la tapita con plasticar hay que utilizar muy poquito pegamento. O incluso, si lo preferís, pegamento de contacto, el cianocrilato de toda la vida, el que utilicéis para los fotograbados. ¿Vale? O sea, escurrimos bien el pincel, por ejemplo, le aplicamos con la puntita del pincel un pelín de pegamento y luego, con la ayuda de unas pinzas, ponemos la tapita que nos hemos fabricado con plasticar y los sacabocados en su sitio. ¿Vale?
ver, vamos a centrársela bien, que quede lo mejor posible. Vale, y ahora ya a dejarle secar. Vale, como veis es una operación muy sencilla de hacer y que nos permite tener mucha vida en lo que es el tren de rodaje. Vale, pero ya os digo, hay que tener cuidado cuando vayáis a montarlo. Hay que tener cuidado de que aquí nos quede fuera del hueco la tuerca, ¿vale? Y dentro del hueco el pequeño bastaguito, ¿de acuerdo? No se distinguen muy bien porque son muy parecidos de tamaño, pero se puede hacer la operación de una forma rápida y sencilla. Ya habéis visto que se hace rápido, que no pasa nada. Pero ya os digo, la fase más cuidadosa que hay que tener es cuando apliquemos el calor al vástago. ¿De acuerdo? A ver. Se calienta la punta del destornillador. Hay que asegurarse de que la punta esté calentita. ¿De acuerdo? O sea, hay que dejar un ratillo para hacerlo. Y aplicamos el destornillador al vástago. ¿Vale? No hace falta tampoco que se ande deshaciendo demasiado. ¿Preferible? Sí, pero hay que tener cuidado si no lo habéis hecho nunca para evitar poder cargaros la pieza. Vamos a aplicarle un poquito más de calor. Incluso es preferible a veces hacerlo en 2 veces, no intentar hacerlo de una. ¿Vale? Vale, ya está. Ya está. Suficiente calor y nos aseguramos de que se mantenga el movimiento. ¿Vale? Y ahora vamos a colocar el segundo brazo. ¿Vale? Esta operación hay que repetirla 4 veces, porque hay que hacer 4 boogies como estos. Vale. Pues hasta aquí el primer boogie de este tipo, ¿vale? Vamos a limarle aquí un poquito. Los que hayáis hecho algún carro de Italeri, antiguos y demás, este trabajo se emplea básicamente para cerrarle las cadenas, ¿vale? A las cadenas aquellas de vinilo gris que traían las maquetas de Italeri, se cerraban utilizando esta técnica, calentando un destornillador y listo. Luego, que me acabo de dar cuenta, hay que tener cuidado con los rechupes y las marcas de los inyectores, ¿de acuerdo? Aquí, a ver si quiero enfocar esto. Y si no, hay que hacerlo a mano otra vez.
Aquí tenemos una dichosa marca de un inyector, ¿de acuerdo? Eso lo que hay que procurar hacer es rellenar el hueco, bien con masilla, bien con cianocrilato, y lijar, lijar y lijar, hasta que dejamos el hueco tapado, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, en esta pieza nos ayuda a que esto sea móvil para evitar romperlo. Con lo cual ponemos la pieza de esta forma. A ver que pongamos esto para que enfoque. Ponemos la pieza así, de esta forma. Y podríamos perfectamente proceder a aplicarle un poco de masilla y lijar, ¿vale? Como todos sabemos aplicar masilla y lijar, pues creo que no es necesario explicarlo, ¿vale? Pero os voy a explicar una técnica para poder lijar esa zona sin mucho problema. Así que voy a pausar el vídeo y voy a aplicar ahí un poco de masilla. Bueno, pues para lijar un sitio tan finito, yo lo que hago es cortarme tiras de papel de lija, ¿vale? Y con la ayuda de unas pinzas de puntas, me doblo ese papel de lija, lo cojo con las puntas de las pinzas y lo aplastamos y lo abrimos un poquito, ¿vale? De modo que nos ofrezca una pequeña superficie de lija para poder lijar la pieza, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hacemos algo tal que así. Y procedemos a lijar la pieza, la zona donde está la masilla. Y listo, ¿vale? A ver... ¿Veis? Ya está la zona lijada, sin ningún tipo de problema. ¿Veis? La zona ha quedado tapada y lista para guardar la imprimación y la pintura. ¿Vale? Ya solo quedaría tapar la unión entre piezas que queda aquí arriba, ¿vale? Y esa creo que no es necesario que se os explique cómo hacerlo. Bueno, esto básicamente es el proceso de ensamblaje de los buggies de rueda, ¿vale? Tanto los que llevan suspensión como los que no. La única diferencia de los que no llevan la suspensión es las 4 piezas de las barras de suspensión, ¿de acuerdo? O sea, de estas dos, ¿de acuerdo? De estas dos piezas laterales. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo se hace la parte de los pasos finales, ¿vale? Bueno, para la construcción de los pasos finales nos encontramos ante la plancha B, ¿de acuerdo? Concretamente las piezas B14, B20, B30, B34 y las piezas B10 y B11, que son las que unen el paso final al cuerpo de la maqueta, del chasis. ¿De acuerdo? Así que voy a proceder a retirar las piezas
y prepararlas para su ensamblaje. Bueno, pues ya tenemos las piezas preparadas para montarlas, ¿de acuerdo? Estas piezas concretamente tienen dos y otros dos tetones para ensamblarlas con las otras dos, que tienen también sus huecos, ¿vale? Para los tetones. No tiene mucho secreto, ¿de acuerdo? Con lo cual será dar pegamento en ambas partes, en una parte, y pegar la otra, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y ahora habría que pegar esta otra mitad, para lo cual voy a cambiar de pegamento. En lugar de utilizar el pegamento de tamilla, voy a utilizar el pegamento de Umbrol. Vale, pues ya tengo preparado el bote del pegamento líquido de Umbrol, ¿de acuerdo? Este mismo pegamento lo comercializan Juguetecas con su propia marca. Vale, este como es una superficie muy grande, es preferible debido a que el tamaño del pegamento de la brocha es más grande. Vale. Vale. Ya lo tenemos pegado. Aquí, como bien nos ha enseñado el compañero Antonio, pues nos encontramos con que hay un pequeño hueco, ¿vale? Que sería conveniente tapar un poco con un poquito de masilla. ¿De acuerdo? Ahora, yo el ponerle la masilla lo dejaré para un poquito más tarde, ¿vale? Porque ahora voy a dejarle que ensamble bien y seque bien el pegamento, ¿de acuerdo? Para que suelde bien las piezas. Así que también podemos emplear el pegamento de Umbrol en la pieza del paso final, ¿eh? No, ¿vale? Para que veáis, se le aplica así. Y listo. Vale. Vale. Y con esto listo. Bueno, ya tenemos los 6 buggies de ruedas, ¿vale?
Como veis, hay dos tipos. De este, que es el que viene marcado como tipo A, hay 4. Y de este, que es el que viene marcado como tipo B, hay 2. Y también tenemos hechos las 12 ruedas del tren de rodaje. Esta es la distribución que tiene que llevar sobre la maqueta. 2 del tipo A por un lado y 1 del tipo B en medio por otro, ¿vale? En la maqueta hay unos rebajes, ¿de acuerdo? Hay unos rebajes, que es donde tienen que ir puestos los buggies del tren de rodaje. Y luego hay otros más en la parte trasera, ¿vale? Que es donde va puesto los pasos finales de las ruedas propulsoras. Así que vamos a proceder a pegarlos en la maqueta, ¿vale? Para pegarlos es tan simple como coger uno de los pasos de ruedas por la parte trasera, le aplicamos el pegamento correspondiente y lo aplicamos luego la pieza sobre la maqueta. Vale. Vale. Hay que tener en cuenta que la barcaza tiene un pequeño escaloncito, ¿vale? En el cual va apoyada la parte baja del tren de rodaje, ¿vale? La parte baja de los buggies. ¿De acuerdo? Los buggies de rueda van inclinados una parte. Vale, a ver, esperar un momentito, vamos a ver si enfoca. Que a veces le cuesta un poquito enfocar. Vale. Como le veis, tiene un plano inclinado y uno recto, ¿vale? En el plano recto vemos esta piececita. A ver, que saco una pieza. A ver, un segundito. Vale. Como vemos aquí hay una especie de pletinita, ¿de acuerdo? Que lleva estas dos tuercas grandes y tal. Pues esta parte de aquí, recta, es la que tiene que quedar aquí, en el escalón, ¿vale? Tiene que quedar en la parte donde está el escaloncillo. ¿Vale? Tiene que quedar aquí. En esa parte de ahí. Así que vamos a aplicarle su pegamento. Perdón. Vale. Y se pega en su sitio. Y ahora el buggy trasero. Vale, a ver.
Vale, pues ya están puestos los 3 buggies de un lado. Vale. Ahora procederemos a ponerlos del otro lado. ¿De acuerdo? Así que voy a pausar el vídeo, voy a ponerlos y ahora seguimos viéndolo. Bueno, ahora toca poner los rodillos de retorno. ¿Vale? Los soportes de los rodillos de retorno. ¿Vale? Hay que poner 4 piezas de la referencia de 20 y una pieza de la referencia A20 y A21. La A20 y la A21 tienen un pequeño problema, y es que nos encontramos con un rechupe en el plástico, ¿vale? Que es posiblemente una huella de un inyector de plástico, ¿vale? Para tapar esos rechupes tenemos dos maneras. Una, con una mezcla de cianocrilato y polvo de talco. Y por otro lado, podemos usar simplemente masilla de tapar grietas, ¿vale? La forma más rápida es el pegamento de contacto con un poco de polvo de talco, ¿vale? ¿Por qué es más rápido? Pues porque seca más rápido y endurece más rápido. La masilla habría que echarla pura y tardaría bastante más en secarse, ¿vale? Así que voy a proceder a poner estas 4 piezas primero en la maqueta. Concretamente voy a hacerlo en el lado izquierdo de la barcaza, que es donde va situada también la pieza A21, ¿vale? Así que voy a pausar el vídeo, voy a ponerlas en sus sitios y listo. Bueno, vamos a ver cómo se hace utilizando el cianocrilato, ¿de acuerdo? Porque con masilla creo que todos sabemos trabajar con la masilla de Tamilla, la de acá, la de Amo, la de Vallejo, con cualquiera de las masillas, ¿vale? Para hacer este rellenado con cianocrilato, lo que necesitamos es un tapón o un recipiente donde poder echar el cianocrilato, un cianocrilato y polvos de talco o pigmentos para darle un poco más de cuerpo y dureza al cianocrilato, ¿vale? En este caso yo lo que voy a utilizar es el pegamento de cianocrilato para resinas de la marca VMS y el rellenador para pegamento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo procedo yo? Pues yo abro el bote de pegamento y echo un par de gotitas de pegamento en el tapón, ¿vale? Seguidamente y trabajando un poco rápido, ¿vale? Para evitar que se seque el cianocrilato, echamos un poco de polvo de talco pigmento o rellenador al pegamento, y después con una paletilla de estas mismas de modelado mezclamos el pegamento con el con el rellenador, ¿vale? Esto lo que hará será darle un poco más de cuerpo al pegamento y nos ayudará a ver dónde lo aplicamos, ¿vale? Aparte de hacerlo más resistente. Entonces, una vez que ya está mezclado, cogemos un poco, ¿vale? Con la paleta y lo aplicamos a la zona que queremos rellenar, ¿de acuerdo? Por ahí y por aquí, ¿vale? Ahora esperamos un poco a que esto se haya secado y procederemos a lijar o limar la superficie dependiendo de
si es una superficie en la que podemos trabajar con una lima o en la que necesitaremos trabajar con una lija. En este caso podremos trabajar con ambas, así que preferiblemente hacerlo primero con una lija para devastar inicialmente y después para afinar un poquito más con una lima. Así que ahora voy a pausar la grabación mientras se seca para poder ahorrar un poquito de tiempo. Bueno, pues ya una vez seco el cianocrilato, ¿vale? Como veis está totalmente seco al tacto. Vamos a coger una lima y vamos a ir limando la pieza hasta que retiremos el sobrante del cianocrilato. Vale, vamos a ver. Vale. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Como veis, ha quedado el hueco rellenado. Hueco rellenado y listo. Y ahora ya sería ponerlo en su sitio correspondiente. Con lo cual cogeremos la pieza de la barcaza en donde ya hemos puesto el resto de piezas. Y cogemos los dos totones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? A ver que enfoquemos un poquito. A ver qué le cuesta enfocar. Vale, esos dos tetones han de ir a estos dos huecos, ¿de acuerdo? De modo que la pieza nos queda en esta posición, ¿vale? Así que vale, pues le aplicamos un poquito de pegamento y ponemos la pieza en su sitio, ¿vale? Esto habría que repetirlo con la pieza A20, ¿de acuerdo? Que es la que va en el otro lado. ¿Vale? De este modo vemos que todas las piezas del tren de rodaje, excepto el paso el paso final y los soportes de los blindajes laterales que van en estos vaciados de aquí abajo, ¿vale? Que quedan pendientes para ponerlos más adelante, porque ahora con el manejo de la maqueta podemos partirlos y entonces es preferible dejarlos quitados hasta el momento de decorar la maqueta o de poner los faldones, ¿de acuerdo? Pues nada, con esto se podría dejar por completado en cuanto pongamos las piezas del otro lado, ¿de acuerdo? Se podría dar por completado lo que es el montaje del
tren de rodaje, a excepción de colocarle las ruedas de los rodillos de retorno. Así que nada, chicos, nos vemos. Chao, chao.